Shalom, Javerim. Vamos a seguir la segunda charla del tema de los meses. Gracias a Hashem ya dimos la primera sobre el mes de Tishrei, el primer mes del calendario judío. Era más fácil hablar, aparentemente, del primer mes, Tishrei, por las fiestas que tiene este mes de Tishrei. Tenía los dos primeros días del mes, que son Rosh Hashanah, tocando el shofar. Después de 10 días tenemos Yom Kippur, el día del perdón, que no se come ni no se bebe nada en todo el día. Y esto, se pide perdón uno al otro, se pide perdón a Hashem. Por eso llamado día de perdón, que este día Hashem perdona. La teshuvá de cada uno, el arrepentimiento de cada uno, es muchísimo más fácil que sea recibida el día del perdón. Después tienen los días de las fiestas de la cabaña, Sukkot, el último día de la fiesta, el octavo día, Simchat Torah, la alegría con la Torah, al ser que se termina de leer toda la Torah, y ahí se acostumbra a bailar y a alegrarse con la Torah. En cambio, este mes aparentemente es más seco, no hay una fiesta, no hay nada. Fuera, seguro, los Shabbat, cada 7 días tenemos el Shabbat, el sábado, pero fuera de Shabbat no tenemos otras fiestas. Y no es así. Cada mes tiene su significado, cada mes es parte del año, cada mes tiene su representación en el mundo, en la vida. Y no podemos dejar a este mes salir como si no hay nada para hacer. Seguro que hay. Lo principal es entender que hay. Y esto es lo que vamos a tratar en unos pocos minutos. Aunque realmente vamos a entrar en un tema que necesitaríamos más de horas para explicarlo. Pero vamos a tratar de traer algo para que cada uno de nosotros podamos aprender y realizar por lo menos lo que nos da las posibilidades, sea de nuestra inteligencia de entender, porque hay cosas que son demasiado profundas para poder entenderlas, y sea las posibilidades que tenemos en nuestra vida, en nuestras manos para poder hacer. No todo uno puede, pero lo que uno puede, por lo menos, si está bien encaminado, puede usarlo para lo mejor. En el libro de la creación tenemos que este mes, como dice el gran sabio, el gran cabalista, el Arizal, representa la letra Nun. El valor numérico de Nun es 50. Y por eso ya vemos que tiene que ver con los 50 portones de la Binah. Sabemos que tenemos en la tercera sefirá, la tercera iluminación, llamada Binah, entendimiento. O sea, sí, entendimiento. Tiene los 50 portones, que el portón 50, si se llegaría a abrir, ya sería la redención y la Geulah. Este mes tiene que ver con esta letra de Nun, con esta letra que el valor numérico es 50. Tiene que ver también, dice, con la mano derecha. Tiene también que ver con una relación que tiene la iluminación séptima, octava con la novena, la iluminación de Netzach con Yesod. Tiene que ver con Efraín, el hijo de Yosef, Menashe. Y tiene que ver también con el olor, con el olir. Y dice más que ahora reina la fuerza del olor y fue creado con las energías de esta letra. Nun, también el escorpión en el mundo, este mes Heshvan en el año. Así vemos que todo tiene que ver con todo. Como siempre nos gusta decir, este mundo y cada uno y uno de nosotros somos partes de él. Queramos sabernos, queramos tanto que
queremos reconocer, tanto que uno así vive en su vida, ayudando a otro con buenas relaciones, haciendo bien a lo que más uno puede, sabiendo que cuando uno hace buenos actos, eso transmite bondad a todo el mundo, no nada más a uno. ¿Y por qué es tan importante? Porque al revés, según la Kabbalah, la importancia verdadera de cada uno de nosotros es nada más por ser parte de un mundo. Justamente al revés de lo que un ser humano puede entender, que la importancia verdadera de cada uno es por ser individualmente separado de cada uno y uno. La Kabbalah nos va a traer que es justamente al revés. Lo que sí, no existe poder ayudar a todos si no estoy primero arreglado yo mismo. Por eso hace falta al principio empezar estando separado de todos, preparándose uno a sí mismo y después ir juntándose a otros después uno que ya está preparado. Pero realmente, no nada más todo el mundo que está hoy en día. Cuando vamos a ver el final de todo este ta'alij, de todo este camino que el mundo va llevando desde el día que fue creado hasta el último día, significa hasta la redención, hasta el último día que todavía el mundo no está arreglado. Porque después que el mundo ya esté arreglado y completo, ya no se mide por días ni por años. Ya está apegado al Creador de una forma completa, que como el Creador es eterno, todo será eterno. Pero hasta llegar a ese punto, las cosas están separadas cada uno por sí mismo. Y por eso se van contando en separados y a la vez van completando todos, sabiéndolo o no, todo un mundo solo que le pertenece a un solo creador. Tenemos que ver la relación entonces que tiene este mes con el Olir. Nos dice el Gaón de Vilna, acá mismo en la explicación de él sobre el libro de la creación, a dónde fue utilizado tan fuerte la fuerza que tiene el olor. En Noach, cuando Noach sale de la Tebá, cuando era el diluvio y el Creador le ordenó construir el arca de Noach. Cuando él sale del arca de Noach, porque ya se había terminado las lluvias y el agua se había secado, lo primero que él hace es construir un altar a Hashem y agarrar de todos los animales que están permitidos comer según la Torá y de todos los aves que están permitidos comer, y él acerca eso al altar para despertar buena voluntad de Hashem. Nosotros vemos que si el arca de Noach era frente a la iluminación de Hashem el Malhut, que fue construido en momentos de sufrimientos, de problemas, de rigor, de castigos, así lo explica el gran sabio Rabbi Moshe David Wali, alumno del Ramjal, del gran cabalista Luzzatto. Dice como en el momento que Noach sale del arca de Noach, por haber terminado toda esa tormenta y diluvio que hubo, que destruyó el mundo, él acerca en el altar todas las clases que hay de animales que se puedan comer, aunque sea que realmente no se acercan en el templo sagrado o lo que la Torá nos ordena como acercar al altar, nada más pocos animales, no se acercan de todas las clases. Por ejemplo, la jirafa, para que sepan, según la Torá está permitido comerla hoy, y no hay problema, no hay problema donde se le corta la cabeza al ser que tiene hay quien pregunta, al ser que tiene un cuello tan largo, porque todo el cuello de ella se le puede cortar de cualquier lado y está permitido comerla. Hoy en día no se come jirafa, no sé si se come, pero seguro que no se puede comer por la ley, que es un animal que no se puede comer. Pero según la Torá,
Por ejemplo, jirafa se puede comer, pero nunca se acercó en el templo sagrado una jirafa al altar. No es un animal que el Creador lo pidió. Y hay otros animales también que se pueden comer, pero no se acercaban al altar. Cuando Noah sale de la teba, sale del arca, él acerca todos los animales que estuvieron adentro y estaban permitidos comer. ¿Y cómo él sabía? Porque dice la Torá que de todos los animales que están permitidos comer vinieron 7. De todos los animales que no están permitidos vinieron nada más 2. Entonces Noah sabía que de esos que vinieron 7 agarró uno de cada de los 7. El que entiende un poco sabe que el uno de los 7 significa frente a la iluminación décima, pero séptima de las que representan los días de la semana. Siempre el séptimo es sagrado como el Shabbat, el sábado. Lo mismo le agarra uno de los 7 y la acerca al altar. Y eso provoca, dice la Torá, leyendo las palabras que dice nuestra sagrada Torá, Vayara Hashem et reach hanichoach. Olió Hashem el olor de ofrenda que acercó Noah, estas 7, más los aves que están permitidos comer. Y se dijo Hashem a sí mismo, no voy a maldecir de nuevo a la tierra por la persona, al ser que el corazón de la persona es malo desde que nace, y no voy a castigar a toda la creación como lo hice en esta vez. Una satisfacción tan grande tiene el creador de esta ofrenda de Noah, que asegura no traer nunca más este diluvio, esta destrucción de todo el mundo. Tenemos por eso en el Mishnat Hasidim, en el libro que nos explica los pensamientos sagrados que tenemos que pensar en este mes. ¿De qué habla? Enseguida habla del arco iris. El que ve el arco tiene que bendecir Zoher Abrit, que Hashem recuerda el pacto que hizo con nosotros después de sentir el olor del Corbán, de lo que fue acercó Noah, y aseguró que no va a haber más una destrucción así en este mundo. Y por recuerdo a eso, cada vez que llueve, no cada vez, a veces cuando llueve se ve el arco iris, y por eso uno que lo ve tiene que bendecir, dichoso sea Hashem, el Rey del mundo, que recuerda el pacto que hizo con nosotros. Y también estos colores que uno ve vienen a representar estos 3 colores. Es frente al Gesed, Burá y Tiferet, derecha, izquierda y en el medio, o bondad, rigor y piedad, que iluminan al Yesod, que es la base de este mundo, para endulzar los rigores y para que haya nada más bondad. Esto en general, dando una idea de lo que se puede dar para poder entender un poquito todo lo que está pasando aquí. Pero tenemos más cosas que nosotros entender. Porque, ¿qué pasa? Si uno se concentra en lo que dice la Torá, Hashem cuando sube este olor de las ofrendas que Noah acercó, dice, no voy a maldecir más a la persona y no voy a destruir el mundo. Porque Yetzer Lev Adam Ra Mineura significa el instinto del corazón de la persona es malo desde que nace. Nuestros sabios explican que hasta los 13 años uno tiene nada más el mal instinto que lo domina. Y si no es que lo educan de afuera, uno por sí mismo se va para el no bueno lado en general. Al ser que Hashem sabe que la persona desde un principio empieza, el mal instinto lo domina, después de los 13 años en adelante,
cuando llega el momento del Yetzer HaTov, del ángel de los buenos instintos, de empezar a dominar e iluminar a la persona en los caminos, al ser de que el mal instinto ya dominaba 13 años antes, le parece, es como una carga ahora al buen instinto. Le viene a cambiar los planes que ya estuvo haciendo el mal instinto durante 13 años. Quiere decir que el ángel de los buenos instintos, de los buenos hechos, de las buenas intenciones, llega bastante tarde y no siempre se le da a la persona buena suerte que el Yetzer HaTov, que el ángel de los buenos instintos domine a la persona para encaminarlo en los buenos caminos. La pregunta es, ¿qué pasó aquí? Antes de que venga el diluvio, la persona era igual, era la misma persona que había después. ¿Por qué antes todavía el Creador no pensó lo mismo? Hizo un pacto con la creación de no traer nunca más un castigo tan fuerte que destruya el mundo. Realmente, sin profundizarnos mucho, es que realmente cuando la persona tiene también tiene buenos instintos y malos, aunque sea que uno vaya detrás de los malos, el Creador todavía tiene esperanza que esa persona vuelva en Teshuvá, se arrepienta de sus malos hechos y se encamine en los buenos caminos. El mundo antes del diluvio era puro maldad. Rak kol hayom, nada más maldad todo el día, dice la Torah. No había esperanza ya de que algún día cambien en algo. No es lo mismo después. Todavía con esto no contestamos todas las preguntas, pero nuestro tema es otro. Nuestro tema es entender lo que pasa hoy en día también. Y si comparamos nuestra época a otras épocas, seguro que cada época es otra cosa. Hay épocas de hace muchos años que se podía decir de que la justicia del Creador era bastante clara, y el que se portaba mal, el que no iba un tiempo en los buenos caminos, era castigado, y el que iba en los buenos caminos, al revés, recibía su pago. Y hubieron épocas que era al revés. El que iba en los malos caminos y conseguía toda la fuerza, ganaba. Y los que sufrían eran los que iban en los buenos caminos. Y tenemos también la época de nosotros, que ya parece que no cambia lo que uno hace. Vaya para aquí, vaya para allá. Y por eso es muy difícil que uno crea en el Creador, es muy difícil fortificarse, ir en los buenos caminos. Tenemos varias épocas y cada época tiene su forma de ser. Y nada es casualidad. Por eso vamos a explicar algo para poder entender qué es lo que pasa en épocas como la que estamos nosotros. Tenemos sabido que justicia, cuando Hashem domina en este mundo con justicia, ahí claro que los malos reciben su castigo y los buenos reciben sus pagos. Pero hay épocas diferentes que vemos que realmente Hashem como si abandona su mundo. Y cuando Hashem abandona el mundo, automáticamente se fortifica la maldad y las cosas no van bien. Pero no son como castigos que Hashem castiga a los malos. Son como castigos que el mundo es castigado en general. Y al revés, los malos dominan. El que más fuerza tiene, el que más puede hacer maldad y le tiene miedo, más domina. El que más dinero tiene, más domina.
y la verdad, la bondad, la justicia, no existe casi. Que esta es nuestra época en general. Es como si Hashem parece que abandonó su mundo. Lo que nos explica el gran cabalista de Luzzatto, de que hay dos formas de justicia en la misma justicia de Hashem. Y lo podemos traer un ejemplo para poder entender. A una persona que le duele los dientes, la muela, y tiene un dolor terrible, él tiene dos formas como calmar el dolor. Uno es tomar un calmante y otro es ir al médico que le saque la muela o que se la arregle, que le haga los tratamientos que hace falta para curar, para que no haya más problema. Significa así, hay dos formas de que Hashem juzga su mundo. Uno es de la forma primera de dar calmantes. Cuando Hashem le da al buen hombre su pago y al mal hombre su castigo, esos son calmantes, son buenos, traen beneficio, pero realmente no arreglan la raíz del problema. La raíz del problema es justamente cuando Hashem abandona el mundo, aparentemente, y no lo abandona nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa de verdad? Es algo que no se puede entender nada más creyéndolo. Como él dice, te tengo que adelantar, leyendo las palabras de él, te tengo que adelantar una base muy importante. El Creador nunca se asquea de su creación y nunca la abandona y lo deja, sino en el momento que se ve como si el mundo está abandonado de él, justamente es al revés. Está renovando una bondad tan grande a su mundo y sus maravillas y pensamientos nada más para arreglar el mundo y no para su destrucción, sino que él esconde su idea, su intención, y parecería como si el mundo está muy abandonado, pero realmente en ese abandono el mundo sufre por sus pecados. Y como dicen nuestros sabios sobre nuestro padre Jacob, cuando él se quejó diciendo, Vayomer Israel, le dijo Jacob a sus hermanos, a sus hijos, Lama ageotem li, ¿por qué me hicieron mal? ¿Por qué me hicieron esta maldad? Resh Lakish, uno de los grandes sabios del Talmud, dice a nombre de Rabbi Hamá, nunca dijo nuestro padre Jacob una cosa en vano, palabras en vano, sino nada más aquí. Le dice el Creador, yo estoy ocupándome de reinar a tu hijo en Egipto y tú me preguntas por qué te hice mal. Eso es lo que dice el Pasuk, el profeta, Nisterat Darki me Hashem. Se me escondió mi camino de Hashem. Todo momento que estaba Jacob Avinu, Jacobo, nuestro padre, sufrimiento porque no sabía qué pasaba con su hijo José. Akadosh Baruj Hu estaba haciendo todo vueltas para hacer reinar a su hijo Yosef, el gran tzadik Yosef, y que después pueda vivir su padre Jacob con tranquilidad, con mucha tranquilidad, después cuando bajó a Egipto. Esto nos enseña, dice el gran cabalista, que toda vez que el Creador nos quiere elevar hacia la persona o al mundo, mientras tanto prepara la bondad, y cuando se está preparando la bondad no se ve pero para nada lo que va a pasar, sino al revés, se ve sufrimiento. Como dicen nuestros sabios, 3 regalos buenos nos dio Hashem, y los 3 siempre vinieron con sufrimientos. El momento del sufrimiento es el momento que se está preparando el camino para que esa bondad pueda llegar a nosotros. Los 3 regalos que acá los sabios dicen, se habla de Torah, Eretz Israel y Olam Haba. Significa la Torah, el estudio de la Torah,
Estuvimos 210 años esclavizados en Egipto, para que después, cuando salgan de ahí, puedan recibir la Torá, la Biblia sagrada. Lo mismo la tierra de Israel. En el desierto 40 años. Después, guerras con 39 reyes que dominaban aquí, hasta que pudieron llegar a la tierra de Israel. Y hasta ahora no se ha terminado ni la entregada de la Torá, que nada más el rey de Mashiach nos va a dar la Torá, Hadashah, esa Torá nueva, completa, pura. Nos va a completar lo que tenemos, porque lo que tenemos es sagrado, pero nos falta. Lo mismo en la tierra de Israel. Tenemos, gracias a Hashem, también vivimos en Israel, el que puede, el que quiere, pero no es de nosotros todavía, nada más cuando tengamos el reinado verdadero de Hashem y el del Mashiach. Y la tercera cosa es el Olam Haba, el mundo que va a venir, cuando el mundo esté arreglado y todo el mundo viva con paz y todo el mundo esté ocupado de el reinado del Creador y acercarse al Creador, que no haya más maldad, no haya más muerte, no haya más destrucción. Pero todo esto, 6.000 años casi, que el ser humano está esperando, y está pasando todo lo que está pasando para llegar a ese día, para llegar a ese momento. Cuantas vueltas que hagan para esquivar estos que no quieren llegar a eso, estos que no están de acuerdo con la idea, no pueden entender esa idea para nada. Pero al final ven que cuando el mundo más va adelantando, a la vez el mundo más, la maldad también va adelantando. No hay un paso que el mundo adelanta y la maldad no lo acompaña. Significa que la solución verdadera no está en el adelanto, nada más. Adelanto por fuera. A veces viene al atraso de uno por dentro. Y seguro que es bueno el adelanto por fuera. Pero no puede ser que el adelanto por fuera sea siempre separándose completamente del adelanto que uno tiene que tener dentro de su corazón. Por eso las profecías, cuando nos aseguran en el futuro que el Creador tome mando verdadero, que Él tendría que tenerlo ya desde hoy en día, y realmente lo tiene, pero no está oculto. Este mundo no puede seguir estando así. Puede ser y tendría que ser que los adelantos que hayan sean muchísimo más que hoy en día. Porque eso ya está todo programado. Y no hay algo que la persona realmente renovó completamente, sino es de algo que ya existió. Quiere decir que todo esto que ya existió de un principio, tenía programado por dentro lo que pasa después, lo que la persona va descubriendo. La persona piensa que él descubrió todo, porque no toma valor a las bases y raíces de lo que le dio la posibilidad del adelanto. Pero seguro que todo ya estaba en el mundo estaba en la naturaleza de este mundo, y la persona lo único que va haciendo es saber juntar y descubrir cosas y adelantar. La persona no renueva más de lo que hay, sino agarra y junta cosas y con eso va renovando cosas. Realmente las bases ya están. Significa que las bases estaban tan bien programadas que se pueden hacer cosas como ya se hicieron y muchísimo más. Pero la verdad, que no alcanza pero para nada, porque vamos a ver que cuanto más la persona va adelantando, más va construyendo, él va más descubriendo cosas peligrosas que pueden anular en un segundo todo ese adelanto. Pueden destruir todo el mundo. ¿Y para qué sirve todo este adelanto si por causa del adelanto llegaron a tener, puede ser alguna bomba, alguna explosión, algún daño que puede destruir el mundo en general? Es que eso también existe. Y hay más de lo que saben hoy en día, muchísimo más, para todos los lados. Por eso tiene que ser siempre el adelanto que va por fuera, junto al adelanto que va por dentro. Pero el problema es que en general uno no va con otro. Cuando uno más dinero tiene, cuando uno más fuerza tiene,
cuando uno mejor le van las cosas, él se siente más libre. Cuando uno se siente más libre, entonces las malas inclinaciones que tiene uno lo dominan y lo llevan, aunque sea que al final sea para mal de uno. Llega un momento que la persona ya no tiene dominio, pierde el dominio completo de sus hechos y es como si estaría manejado por sus malos instintos completamente, que no tiene ni una fuerza de frenarse. Este es el problema. En ese momento, el Creador, en vez de castigar a la persona y de esa forma frenaría la maldad que él puede hacer y sería un buen ejemplo para otros, él, como dijimos antes, en vez de dar un calmante, el Creador quiere arreglar el problema de la raíz. Entonces lo deja al ser humano seguir adelante y adelantando cuanto él quiera. Pero cuando llega el problema último, que al final todo llega a destrucción, que al final todo llega a algo que uno dice, mejor era sin todo este adelanto. En ese momento uno llega a la conclusión verdadera de que uno no puede desconectar el adelanto de afuera con el adelanto de uno mismo por dentro. Y ahí las raíces de la maldad se arreglan, son arrancadas. Ahí la maldad se arregla de sus raíces, como este hombre que tenía un problema en la muela y en vez de tomar un calmante y no sufrir, arregló, aunque sea que en el momento que tiene que arreglar su muela con el médico, con el dentista, le va a doler más, pero va a estar arreglando en ese momento las raíces del problema. Por eso no hay bondad que venga a este mundo si no viene primero un sufrimiento, dice aquí. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es arrancar las raíces de la maldad, que si esta bondad vendría, esta bendición vendría, sin arrancar las raíces de la maldad, no serviría para nada. Darle fuerza a un malvado es aumentar maldad. Y aunque sea que para el malvado mismo parezca bien, pero todos sabemos que es una maldad al público y a él mismo al final. Vemos, no una ni dos veces, que gente que ya llegó a altos niveles, sea económicos, sea altos niveles que lo conocen todos de público, en el público, sea políticos, sea lo que sea, y están de tan alto y hacen cosas que los provocan al final caer de ahí y que no queda nada de ellos después, o que se terminan suicidando, o que se terminan en la cárcel, o que terminan decaídos y enfermos en un hospital de locos, o que terminan gente que no vale nada después de unos años, y eso no es menos mal de todo lo que dijimos hasta ahora. Eso pasa cuando las raíces de la maldad no fueron arrancadas. Pero más que esto, porque esto pasa cuando el adelanto de uno por fuera no fue junto con el adelanto de uno por dentro. Este mes que dijimos que tiene que ver con el olor, con el olir. Cuando Hashem ole este olor que sube del altar, de esta ofrenda que fue acercada en el altar, por intermedio de Noah. Nuestros sabios dicen que el Creador tiene tanta satisfacción, más que todo, justamente de esta mala gente, que va en los malos caminos, pero en el momento, puede ser que sea un segundo antes de su muerte, que se arrepienten y reconocen que todo el camino malo que estuvieron fue una equivocación. Y que la verdad es lo único, es la verdad de la bondad del Creador de la Torá. Este último segundo, que para nosotros no vale nada, para el Creador vale todo, porque el Creador no mira los hechos nada más. Más importante para el Creador es arrancar las raíces de la maldad. Las raíces de la maldad están en el corazón y en el pensamiento de una persona.
Cuando la persona llega a la conclusión que todo lo que estaba haciendo estaba mal, el arrepentimiento que tiene en ese momento es un arrepentimiento de verdad, a veces muchísimo más verdad que ese hombre que estuvo siempre haciendo bien porque le gustó hacer verdad, porque le gustó la bondad. El que se arrepiente entiende y arranca completamente la maldad, porque entiende que es una equivocación y es algo que no tendría que existir. Y por eso al final de todo el Creador, lo único que va a dejar en existencia es la bondad y la fe en Él y el acercamiento al Creador, el servimiento al Creador, todo lo que tiene que ver con esto. No porque el mundo va a ir para atrás, el mundo va a seguir adelantando y va a seguir adelantando, pero va a seguir adelantando por fuera y por dentro. Cuando los dos van juntos, esta es la bendición verdadera del mundo. Por eso, como dijimos, cuando el Creador no hace justicia y uno piensa de que el mundo se está yendo para atrás, el que entiende en el secreto de las cosas, nos enseña la Cábala, justamente en el momento ese el Creador está arreglando las raíces. Y la forma más fácil de entenderlo, aunque hay varios niveles de entender esto, y yo agarro la más fácil para que todos podamos entenderlo, es este que dijimos antes. Cuando el malvado adelantó con sus maldades y al final de todo llegó porque la maldad al final lo va a llevar al mal, aunque no quiera. Cuando ya no le alcance más nada, ya no va a tener nada para hacer, aumentando maldad y maldad y maldad, al final uno llega que nada le hace satisfacción, nada le alcanza. En ese momento ya empiezan los errores de uno. Empieza a meterse en líos, o en deudas que no puede pagar, o en cosas de hacer daños a otros que eso lo llevan en problemas peores. Y así los caminos, cuando uno no tiene límites, la maldad misma, los malos caminos mismos lo llevan a uno a la destrucción. Y en ese momento no se está arreglando nada más al malvado, sino también a la maldad. En ese momento el buen hombre aprende de verdad que no es nada más estar libre y hacer lo que quieras, es la bendición. Porque en ese momento mismo te das cuenta que la libertad es una maldición si uno no la sabe llevar como debe ser. Por eso tenemos entonces que entender que el Creador en este mes, que viene a representar Heshvan y a la vez representa el Olir, ole estos animales que fueron acercados. Y como dicen nuestros sabios, la satisfacción del oler, del olir, es nada más al alma de la persona. Todas las demás es también al cuerpo, al alma que está dentro del cuerpo. El olor es una satisfacción nada más del alma, de la Neshama. Lo mismo aquí, Hashem puede ser que no tenga satisfacción de los cuerpos de los malvados, pero tiene satisfacción de que se demostró delante de todos que el único camino que al final lleva bien a uno y lo lleva hasta el final y le da también la posibilidad de seguir existiendo para siempre, eternamente, es el camino de la bondad. Que aunque sea que el cuerpo de uno queda enterrado, el alma sigue arriba, subiendo y subiendo en sabidurías y en apegamiento detrás de la iluminación del Creador. Bueno, esperemos entonces que este mes, que también en la tierra de Israel es el mes que se empieza a pedir por las lluvias, también tiene que ver con todo esto. Las lluvias son las que dan a la tierra y a los árboles la posibilidad de sacar frutos. Si no habría lluvias, no había en el verano cómo ver las flores que florecen y tampoco ver los frutos lindos que salieron. Este es el momento, por intermedio de la lluvia, sacar las buenas verduras, buenas frutas. El Creador, realmente la lluvia es como las herramientas para poder sacar los buenos frutos y buenas flores. En este mes tenemos también que el Creador empieza a
que el creador del momento que creó su mundo ordenó que en este mes empiece la lluvia, por eso estamos obligados a pedirla en la tefilá, cuando rezamos, Vashiva Ruach Mogida Geshem, que Hashem nos baje la lluvia. Y la lluvia realmente representa también que Hashem nos dé las fuerzas y nos dé las buenas energías para que podamos sacar todo lo bueno que tenemos dentro de nosotros para afuera. Que no sea una bondad que existe por ahí pero no la conocemos. Que sea una bondad que saque frutos, que saque flores, que saque buenos olores. Que eso hace satisfacción a todos y en especial al Creador. Y bueno, y que tengamos ya la buena suerte de ver un mundo mejor, un mundo lleno de bondad, que nada más bondad, que no haya más maldad, con la venida del Mashiach en nuestros días pronto.